A otros temas. Mañana en la Comisión del Senado comenzaría a analizarse este nuevo proyecto que envía el Poder Ejecutivo a pedido del Ministerio del Interior para hacer algunas modificaciones al Código del Proceso Penal. Modificaciones que traen polémica. Para algunos actores esto es volver hacia atrás. Lo que tenía de novedoso este nuevo código ahora se estaría cuestionando y se estaría regresando en definitiva a la modalidad anterior. Para analizarlo lo hacemos con Andrés Ojeda, abogado penalista que nos acompaña y asesora en esta materia. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, ¿cómo cae? Fueron 3 puntos, digamos que prioritarios, los de este proyecto que envía el Poder Ejecutivo. Uno tiene que ver con beneficios por el tema de la libertad anticipada, ¿verdad? Acotar esos beneficios por concepto de libertad anticipada. Otro tiene que ver con el tema de la prisión preventiva, al que vamos a dedicar ahora un capítulo, que no sea posible para reincidentes, lo de la prisión preventiva, y también otorgar mayor potestad a la policía a la hora de accionar. Cuando te enterás, digamos, de esta propuesta a sugerencia del Ministerio, ¿cuál fue tu primer impacto? Mira, te soy bien franco. El proyecto en general tiene esos 3 ejes, que es lo general. A mí me rompió la vista, no daba crédito a lo que estaba leyendo cuando veo que el Ministerio del Interior formalmente propone volver a una hipótesis de prisión preventiva obligatoria en algunos casos. Después, con lo que tiene que ver con las cuestiones de la policía y cómo trabaja, para mí el nuevo código, francamente, no en ningún caso les limitó potestades de ellos. Ellos antes conversaban con el juez, antes de hacer algo, ahora conversan con el fiscal. Si es bueno y es sano que algunas cosas estén escritas más claras, bueno, y todos los actores involucrados están de acuerdo, me parece que se puede hacer. Con la anticipada podremos discutir, pero creo que lo innegociable es la preventiva. A propósito de la prisión preventiva, ¿por qué? ¿Cuál era el cambio de paradigma de este nuevo Código Penal en relación al anterior y por qué justamente te genera como, ¿no? ese efecto? Me preocupa sobre todo que el que manda el proyecto es el Ministerio del Interior, nada más ni nada menos que uno de los actores que estuvo involucrado en la reforma. Por acá hubo una reforma de procesos más que un cambio de código, hubo una reforma de sistema. Esto ahora empezó a funcionar distinto. Pero antes de explicar por qué estamos enojados como estamos, ¿qué es la prisión preventiva formalmente? ¿Qué es? Es una medida cautelar. ¿Qué quiere decir eso? Está exclusivamente para garantizar que la gente no vaya a atentar contra medios de prueba, a romper documentos, amenazar testigos. O sea, no se fugue. Claro, no se vaya cuando va a ser juzgada. Y no atente contra medios de prueba. En lo grueso es la razón por la cual hay prisión preventiva. No es pena, no es castigo, no es usted mató a alguien y va preso en preventiva porque lo estoy castigando por haber matado a alguien. No, porque si no tiene que haber un juicio en el medio. Bueno, era así antes. Antes operaba, a ver, la preventiva siempre fue igual, pero antes en los hechos, como funcionaba el sistema, a vos te metían preso, ¿verdad? En preventiva, durante el proceso quizás te soltaban o te liberaban y vos nunca volvías a prisión y tu prisión real, la que cumplías, era la que estaba durante el proceso, la preventiva. Que por definición no era pena, era preventiva, era justamente para prevenir que vos te fueras o que atentaras contra medios de prueba. Entonces, este nuevo código, ¿qué dijo? Bueno, nos vamos a sincerar y la preventiva va a ser preventiva, o sea, solamente la vamos a imponer en los casos en que se pueda fugar o atentar contra medios de prueba. Más peligro para la sociedad y algún eje más que le agregaron con el cambio de sistema. Ahora, estaba claro que no puede existir, por definición, porque es un contrasentido, que haya casos de prisión preventiva obligatoria. Ahora, ¿qué pasa en el caso específico que se enumera aquí, que es el de reincidentes? Es decir, ¿para qué el reincidente no correría más el evitar la prisión preventiva? Pasa que en realidad no importa para quién sea que no corre, el tema es que no puede ser obligatoria, porque si es obligatoria, es castigo. Si yo, por haber cometido tal delito o por tener tal condición, ya de pique, en el momento que lo formalizo, lo proceso, en este caso, para entendernos cómo funcionaba antes, ya lo voy a meter preso sin discutir nada, entonces evidentemente no voy a evaluar. Si se va a fugar, no voy a evaluar si atenta contra medios de prueba, y si tengo alguno de esos elementos, lo voy a meter preso igual. Claro, pero las críticas vinieron por el lado de, bueno, uno de ellos, por poner un ejemplo, el senador del MPP, Charles Carrera, que dijo, con este código penal, así como está, lo que hacemos es tener un impacto negativo en la seguridad pública. Entonces, en base a, digamos, ese tipo de argumentos es que se sostiene por parte del Ministerio este pedido, ¿no? Sí, yo me sigo enojando, francamente, porque es de locos, porque es pedirle
a la herramienta algo que la herramienta no tiene que hacer ni tiene por qué dar. A ver, el Código de Proceso Penal es un cambio de sistema. En principio, no tiene tantas cosas en este sentido para aportar en cuanto a... No vino a arreglar la seguridad pública. No era para eso, ¿verdad? Y nosotros, de hecho, ese archivo lo bancamos porque lo hemos dicho acá muchas veces. No vino a arreglar la seguridad pública. De hecho, los jueces y fiscales siguen teniendo potestades de usar prisión preventiva. Debería haber mucha menos, y sin embargo hay bastante. Entonces, yo creo que con esto no va a cambiar la seguridad pública. O sea, él no va a arreglar los problemas que hoy tiene, porque a partir de ahora haya casos en los que el juez está obligado a implantar prisión preventiva. Lo único que hace es borrar con furia, con el codo, lo que acaba de escribir con la mano hace 6 meses. Bien, ahora para entenderlo un poco más en criollo, digamos, ocurre o puede ocurrir que se atrapa un delincuente, ese delincuente queda en libertad hasta tanto... Sí, ojo que en realidad, en general, no queda en el... Si realmente es un tipo peligroso, reincidente, que tiene margen de irse, no va a quedar libre, porque o sea, está prevista esa parte de preventiva. Y los fiscales tampoco son tipos negados. Obviamente, si ven un riesgo, piden preventivas. O sea, la preventiva no dejó de existir. Lo que dejó de ser es obligatoria. Ahora hay operadores que deciden cuándo sí y cuándo no. Pero si yo la hago obligatoria, es indiscutiblemente castigo, anticipado, o sea, es castigo sin juicio. Claro, después, una vez que estaba la condena, con el antiguo Código del Proceso Penal, se le descontaban esos días que había pasado en preventiva, digamos. Se sigue descontando. Hoy Ahora, por hoy, bueno, hoy se supone que espera libre se supone, la condena, en la mayoría de los casos, ¿no? pero verás O que sea, presos con condena. la propia diaria de hoy, judicial, nos hace ver que no hay tanta menos preventiva como se esperaba. De hecho, hay un montón de preventivas. Ese cambio de cabeza de que uno ahora va a esperar su juicio en libertad, al Poder Judicial y a la Fiscalía le está llegando de a poquito, ¿verdad? Ahora, una vez que ya se aprueba el nuevo Código Penal, ¿no? Tardó, demoró, bueno, finalmente se logra poner en marcha. También hubo polémica sobre cómo se puso en marcha. Sin duda. Con Pérez Manrique, que estuvo la semana pasada en Buen Día Uruguay, que es experto en la materia, ex ministro de la Corte de Justicia, decía, en otros países se arranca primero quizás por alguna zona del interior, se va haciendo progresivo, ¿no? Justamente para ir entendiendo las dificultades. Sí. Acá se aplicó... Sí, ojo que eso, la progresividad se discutió, y se discutió mucho, y hay casos regionales. Estuve la semana pasada en Montevideo, lo repito, Jaime Arellano, que es el presidente del Centro de Estudios Judiciales de las Américas, y dice que en algunos países similares a Uruguay, en los cuales se aplicó de forma progresiva, lleva años sin llegar a la capital. Porque de hecho los propios problemas de aplicación hacen que nunca termine de aplicarse en todos lados. Imagínate vos que tuviéramos código viejo en Montevideo y código nuevo en Artigas y Rivera. Es de locos. Sí. Pero volviendo a la pregunta, si se hicieran estas modificaciones con el nuevo código aprobado y puesto en funcionamiento, entonces se estaría violando también la Constitución, digamos. Sin ninguna duda. En caso de que el Senado decida llevar adelante estas modificaciones sugeridas por el Poder Ejecutivo, ¿qué pasaría? Si vuelve a una prisión preventiva obligatoria, se está exponiendo a un aluvión de recursos de inconstitucionalidad. Ya, porque de hecho el gran cambio del sistema era sincerarse en cuanto a la preventiva. Es como que mañana digamos, mire, yo cambié todo esto, pero la verdad no me gusta que investiguen los fiscales, que vuelvan a investigar los jueces. No, bueno, entonces, ¿sabe qué? No cambié nada, volvamos todo lo anterior, esto no tiene ningún sentido. Lo que me preocupa es que lo proponga el Ministerio del Interior, que en suma tiene que entender lo que está proponiendo. ¿Y por qué crees que, esto no es un ajuste menor? Sugiere esto el Ministerio del Interior, después de lo que fue toda la polémica, ¿verdad?, del director de Policía de Montevideo, la Llera, que en definitiva dio a entender que también el policía estaba un poco atado de manos en toda esta situación? Yo entiendo y valoro lo de la Llera como un comentario interesante, más sincero que el habitual, con menos cassette, un poco más políticamente incorrecto, si se quiere, que siempre es bueno escuchar a alguien que dice algo realmente desde lo que siente o piensa. Que el policía esté desprotegido en términos legales no le ha cambiado demasiado su realidad de cómo era antes. Porque antes hablaba con un juez, ahora habla con un fiscal. En ningún lado el código dice que el policía no puede investigar. En ningún lado. De hecho, lo que sí dice, que naturalmente, y esto sí es importante, antes ¿qué pasaba? A mí me detenían, ¿tá? Me llevan en la comisaría, me preguntan un montón los policías, sin abogado, sin nada. ¿Tá? Perfecto. ¿Cuándo arranca mi derecho de abogado? En el juzgado. Llego al juzgado, me llevan, me sientan con el juez y me dicen, bueno, ahora le vamos a preguntar en presencia de su defensor. Y te leen la declaración policial, sin abogado. Entonces, bueno, perfecto, ahora quiero decir esto, pero ¿por qué usted está diciendo cosas diferentes a las que usted decía en la policía? ¿Para qué me traen un defensor al juzgado si me van a hacer declarar antes
en forma privada con los policías. Bueno, es lógico pensar... ¿Y ahora cómo que sería? si uno ¿Te va a tener- detienen y bueno, cómo si sería? te detienen, primero, la idea es que tomen declaración los fiscales y no los policías, y si lo hacen excepcionalmente los policías, que lo hagan en presencia de abogado, lo cual parece hasta lógico. ¿Por qué sentido tiene que yo le ponga abogado en el juzgado cuando ya declaró en la policía? Le voy a leer lo que dijo y en la medida que se contradiga se lo voy a cobrar. Entonces, bueno, por lo menos que tenga abogado es la primera pregunta que le hagan. Es básico de justicia con defensa. Entonces, yo entiendo que la policía y la fiscalía y el Poder Judicial se van a tener que amalgamar en esto, porque el sistema cambió. Y estas cosas, que lo único que hacen es decir, me cuesta cambiar, me cuesta acomodarme, entonces quiero volver de a poquito y un poquito a lo anterior, me parece que son de un mensaje tan nefasto. Otra de las cosas polémicas tiene que ver con esto de empezar a entender de que quizás no todos los delitos merecen cárcel. Sí, a ver. A ver si es por ahí también, ¿no? ¿a Por qué te esto de referís? que, ¿Por bueno, abreviados? se negocia que quizás determinados delitos, bueno, se puede elegir por un trabajo comunitario. No todos van a terminar presos por determinados delitos. Antes no pasaba tampoco. A mí me llama mucho la atención la sorpresa que genera algunas cosas. Y creo que tiene que ver con el tema de la publicidad. Antes, nosotros de muchas cosas no nos enterábamos, porque el Poder Judicial era mucho más cerrado, esto no era tan abierto, y uno veía que al tipo lo procesaban, se iba en preventiva y chau. ¿Alguien sabe después cuánto tiempo estuvo en preventiva? No, porque fue preso en el momento que cometió el delito, no se le da un tiempo determinado de prisión porque es cautelar, y si salió al año, a los 15 minutos o a los 2 años, nadie se iba a enterar. Ahora, como yo tengo un proceso abreviado, recontra público, y el momento en que él, digamos, abreviado quiere decir que acordamos, Fiscalía y Defensa, acordamos una pena, la persona admite haber cometido el delito, y ambas partes nos ahorramos un juicio medio sin sentido, porque en muchos casos hay mucha prueba o lo que fuese, ¿no? Entonces, tal persona cometió tal delito, y va a ir preso tanto tiempo. Genera estupor porque siempre es poco tiempo, ¿no? Cuando hablamos de prisión de delitos quizá más bien graves no, pero sí con cierto impacto público, ya sabemos que va a haber mala onda a nivel público. Pero me pregunto, ¿iba más tiempo preso antes? Quizá no, quizá iba lo mismo o menos, pero antes no nos enterábamos. Entonces, la propia publicidad del nuevo sistema lo está perjudicando porque tiene demasiado de su funcionamiento a la vista. El proceso abreviado es una herramienta. La podremos ir ajustando. Podemos decir, mira, esto no lo negociamos, esto no lo negociamos, esto no lo negociamos. Son ajustes que se pueden ir dando. Ahora, la herramienta, proceso abreviado, permite trabajar con otra agilidad. Bueno, la Llera se quejaba también un poco de eso, ¿no? De que al final después hay acuerdos entre fiscales y delincuentes que los dejan a ellos como, ¿no? Tiempo fuera, digamos. Y uno de los casos o de los ejemplos que se pone para eso tiene que ver con los delitos de abuso sexual, por ejemplo. ¿Por qué? Porque son muy difíciles de probar. Sí. Entonces se llega a un arreglo en vez de ir a juicio, porque a veces hasta se puede perder ese juicio por falta de pruebas. Pero es de lógica, ¿no? La policía hace su trabajo de investigación, en su caso de detención y de poner a disposición de la justicia. Ahora, después de ahí terminó un poco su trabajo. Y yo entiendo... No, pero la impotencia de que no todo Yo ese entiendo, trabajo para que el pero, delincuente termine... por algo el policía no es fiscal. Digo, si uno tiene el caso de abuso sexual es muy emblemático, porque por lo general si no hay una hipótesis de violación con algo médico que se pueda constatar, si fuera un caso de lo que era antes atentado violento al pudor, que es una cosa mucho menos simple de probar. Si un fiscal va a evaluar que tiene que ir a un juicio, que tiene realmente pocas pruebas, porque hay pocas, porque la policía no consiguió tantas, que no es culpa de ellos tampoco, y tiene que enfrentar un juicio que eventualmente puede perder contra una... Y bueno, y del otro lado la defensa hará su evaluación Sí, y dirá, bueno, capaz que gano, capaz que pierdo, pero si yo negocio con el fiscal ahora, sé que no pasa de esto y el fiscal no se arriesga a perder el juicio. Entonces, en suma, para eso está el proceso abreviado, para que de última todos puedan valorar sus riesgos. Y en su caso, si la persona no quiere ir al abreviado, no va. Y va a juicio si entiende que tiene todas las pero puede la demorar fiscalía un lo tiempo mismo. brutal y encima sin garantías de poder ganarlo muchas veces. Bueno, pero eso corre en todos los juicios para las dos partes. Pasa que estábamos acostumbrados antes de que esto no era una cosa de igualdad. Bien, y te cambio un poco de tema porque, bueno, otro de los asuntos que también generaron noticias la semana pasada fueron dos casos en el Prado y en el Parque Rodó de arresto ciudadano,
¿no? Y está interesante entender un poco las consecuencias de este arresto ciudadano. Primero, saber si es legal, si un ciudadano puede actuar, digamos, frente a una circunstancia deteniendo a otra persona que vio que cometió un delito, pero también a qué consecuencias se enfrenta, ¿no? Por esta situación, más allá de todos los peligros, ¿no? que puedan correr. Los peligros propios del asunto, que es tomar una lesión, una muerte. De perseguir a un delincuente o de transarse con él. Está prevista legalmente la hipótesis de arresto ciudadano, pero solamente para los casos de flagrancia. ¿Qué es la flagrancia? Básicamente, que te agarren con las manos en la masa. Que te agarren cometiendo un delito o yéndote del delito o muy cercano al delito. Eso es la flagrancia. Entonces, en esos casos puede haber una hipótesis de arresto ciudadano. Ahora bien, los límites del arresto ciudadano. Arresto ciudadano es la mínima violencia para poder detener a alguien, llamarle a la autoridad. Ahora, no es un linchamiento a golpes de un delincuente en una plaza. Eso no es arresto ciudadano. Ahí seguramente respondan por las lesiones, por justicia por mano propia. O sea, el límite entre el arresto ciudadano y cometer un delito hay que tenerlo claro. Porque si aparece una persona que la detuvieron y después aparece toda golpeada y lastimada y fracturada, evidentemente fue más que un arresto ciudadano. Ahí siempre hay varios ejes que juegan juntos, que es la eventual legítima defensa, en el caso de que sea alguna de las personas involucradas la que comete el arresto ciudadano, el arresto cuando ve a alguien un delito ocurriendo, y después los límites con otros delitos cuando hay cierto abuso al momento de detener, por ejemplo, a alguien. Ojo que el abuso lo puede cometer la policía también, o sea, todas las detenciones, ciudadanas, policiales o cualquiera, tienen que ejercerse con la violencia mínima indispensable para, digamos, detener y que quede a disposición de justicia. Ahora, a la medida que uno se pasa de eso, ya entra en hipótesis de posibles delitos. Bueno, y volviendo al tema de las modificaciones, para redondear, simplemente nada, entra a discusión ahora mañana en la Comisión de Constitución del Senado, y por lo pronto, bueno, preocupa, me imagino, que a todo el cuerpo de abogados, qué pueda pasar a mí me dejó si se llegaran a aprobar estas modificaciones, hecho, que además pueden ser, como decíamos, se ha mezclado consideradas un poco, anticonstitucionales. Y a modo de dato, se ha mezclado un poco este tema de la preventiva con el tema de la inconstitucionalidad, el caso del Buñuelo, nosotros que hemos visto la semana pasada, y no tiene nada que ver. Esta inconstitucionalidad existió siempre, es un tema a corregir más bien procesal, a ver cómo funciona. Hay algunas ideas para hacerlo, pero no tiene nada que ver con la preventiva obligatoria. Yo tengo la mayor esperanza del mundo de que el Parlamento que votó una reforma conceptual no la destruya 6 meses después. Está claro. Gracias, Andrés Ojeda. Gracias a ustedes, como siempre.